Y comenzamos. Muy bien, clase número 1 del curso de InMov. ¿Sí? Antiguamente llamábamos desinmovilizaciones, hoy lo conocemos más como InMov. La intención es aprender sobre cualquier computadora un método para desbloquearla, de tal forma que sin importar si la EQ recibe o no por parte de la central de inmovilizador la señal de desbloqueo, que el vehículo arranque igual. Sí, por modificación del software, generalmente en la EQ de motor, o por emulación de la señal de desbloqueo. Hay varios métodos que van a depender de las computadoras. Vamos a arrancar de computadoras viejitas, que eran las más sencillas, hacia las más nuevas. Muchas nuevas no es que, es decir, a cualquier computadora se puede desinmovilizar, en realidad sí se puede desinmovilizar cualquiera. Lo que pasa es que conocer el procedimiento, y en muchas computadoras de los últimos años todavía no existe un procedimiento porque nadie se puso a hacerlo. ¿Está? Y como cada vez la tecnología va avanzando más y se pone más complejo, lo que hace es que por ahí cada vez es más difícil también hacerle esto de la ingeniería inversa, de deshacer un sistema de protección antirrobo por un problema que tiene el vehículo. Nosotros vamos a buscarla siempre en un coche la solución por el cual el vehículo esté inmovilizado, ¿sí? Pero a veces el mismo cliente dice, no, mira, ya perdí 3 veces la llave, cada llave es muy cara o se tarda mucho en conseguirla, entonces prefiero que no se puede sacar el sistema. Entonces, en esos casos podemos hacer InMov. InMov también vamos a hacer cuando necesitamos, por ejemplo, probar una EQ de motor en banco. Y, por ejemplo, si sabemos que es un Peugeot, ¿sí? Del año 2001 hasta la fecha, hoy son todos multiplexados. Y el sistema inmovilizador de un Peugeot trabaja con la BCI, la fusiblera electrónica, con el conmutador de luces, con la antena, con la llave, y todo eso en el banco lo tengo que llevar en el banco de trabajo, en el banco de prueba, conjunto con la EQ para probar la EQ. O sea, si yo quiero que una EQ de inyección me dispare en banco, o la desinmovilizo, o le conecto a todo el sistema inmovilizador. Fusiblera electrónica, la BCI, el conmutador de luces multiplexado para los sistemas viejos con 2000, con 2005, con 2008, la antena y la llave, o por lo menos el transponder. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Desarmar todo el auto para sacarle todas esas unidades de control? ¿O la desbloqueo, la pruebo, soluciono el problema y le vuelvo a cargar el archivo original? No dejarlo desinmovilizado. Y por ahí van a ver que en algún momento es más fácil desinmovilizar la computadora que montar todo en banco. ¿Sí? Eso también nos va a servir. Cargamos el archivo, el PDF. Yo se los voy a compartir ahora. Este es un apunte viejo, pero para el comienzo del curso nos va a servir. No pierden vigencia. Simplemente van apareciendo cosas más nuevas, ¿no? El 2015 es este, mira. Ahí lo doy para compartir ahí y lo vamos a mostrar acá en pantalla. Muy bien, muy bien. En este caso, cuando yo tengo subido un PDF, un archivo binario, un .bin, .exe para hacer alguna desinmovilización, para ponérselo en una EQ, si lo tengo subido a la plataforma, se los puedo pasar acá por el chat, ¿sí? Donde ustedes hacen un clic y lo pueden descargar a su PC. Pero la mayoría son muchos archivos, muchos PDF y muchos programas, y no da la plataforma para pasarles todo por acá, por eso les paso los links después de acceso y me piden la solicitud por cuando le hagan un clic y después se los paso. Sí, ahí van a tener acceso a todo. Bueno, no solamente vamos a ver procesos de desinmovilización, o sea, lo que volvimos a decir, hacer saltar esa parte del programa, la EQ, donde está esperando una señal de desbloqueo para empezar a generar el pulso de inyección. ¿Sí? No solamente para vehículos a gasolina, nafteros, sino también para los diésel, sean common rail o no, con inyectores eléctricos o inyectores convencionales.
Y no solamente vamos a ver cómo desinmovilizar, sino también cómo clonar las ECUs, cómo virginizarlas, ¿sí? Desinmovilización hay varios métodos. Y en el apunte acá, cuando comenzamos, dice lo que significa desinmovilizar. Significa eliminar la función de bloqueo electrónico del motor. Sabemos que la computadora va a estar bloqueada hasta no recibir una señal de desbloqueo válida. ¿Sí? Al poner contacto, la central de inmovilizador y la computadora de inyección son alimentadas. La central de inmovilizador energiza la antena si fuera solamente un bobinado, con una corriente alterna a alta frecuencia, que puede ser cerca de 10 kHz, 10.000 pulsos por segundo. Y esa inducción en la antena, que está cerca del transponder, en el tambor de arranque, se induce parte de esa corriente al transponder. El transponder es alimentado con esa corriente alterna, pone en funcionamiento un circuito microelectrónico, ¿sí? De muy pequeño tamaño. Ya saben lo que es un transponder, el tamaño que tiene, donde hay un capacitor que hace de fuente, ayuda a la fuente, y el transponder empieza a deformar esos trenes de pulso que manda la antena. Ese es el código de la llave, ¿sí? Una vez que la central de inmovilizador tiene el código de la llave, lo compara en su memoria y si el código es correcto, sabe que la llave es correcta. Entonces, a partir de ahí le manda la señal de desbloqueo a la ECU. En realidad no es una señal de desbloqueo, es un código de sincronismo o de emparejamiento, que la ECU lo va a recibir, lo va a comparar en su memoria, y si el código lo tiene almacenado, entonces la ECU es la del coche, la central de inmovilizador es la del coche. Están emparejados. Entonces ahí, a partir de ahí, empieza el programa de funcionamiento principal de la inyección. Bueno, ¿qué hacemos cuando desinmovilizamos? Hacemos que la ECU no necesite recibir ninguna señal de desbloqueo, que ya automáticamente quede desinmovilizada. Pasa que hay muchas generaciones de computadoras y muchas versiones, muchas marcas, y entonces hay diferentes procedimientos. Estaría bueno que haya un solo procedimiento para todas y listo, pero no. Es caso particular por caso particular. Hay computadoras viejas ya, las nuevas ya no, que cuando eran 0 kilómetros, eran vírgenes, eran nuevas. Si no le conectabas la señal de comunicación con el INMO a una computadora 0 kilómetros, el auto te arrancaba. Computadoras viejas como la 1G7 de FIA, la 1BB de FIA, la Science SL96 de un Peugeot 306, 406, 806. Una computadora Fenix 5 de un Renault, Laguna, Megane, Clio, Kangoo, o una Sirius 32, 8 válvulas, también para la línea Renault. Esas computadoras cuando eran 0 kilómetros, si la ponías en el coche y antes cortabas el cable de comunicación con el INMO, el auto arrancaba desinmovilizado, o sea, no necesitaba ningún código de emparejamiento. Pero son pocos los casos hoy en día, ¿sí? Quiere decir que si yo a una computadora de esas la llevo al estado de fábrica, cuando eran 0 kilómetros, estaría desinmovilizada. Una de un Corsa 8 válvulas, pasaría lo mismo. O sea, el proceso de virginizar y desinmovilizar sería el mismo para esa secu, pero para el resto no. Para Ford no, para Chevrolet no, para Peugeot no, ¿sí? Esas de las nuevas ya no arrancan, ¿sí? O sea, por más que las virginice y les cargue un archivo mediante algún procedimiento de una computadora 0 kilómetros, no va a arrancar. Va a ser virginizada y después con un escáner puedo hacer un proceso de emparejamiento. Así que vamos a ver las diferentes técnicas que tenemos para hacer arrancar un vehículo cuando la central de inmovilizador o por algún motivo necesito que no le llegue una señal de emparejamiento de una central de inmovilizador a la ECU. ¿Sí? Desinmovilizar significa eliminar la función de bloqueo electrónico de motor. ¿Sí? En vehículos con inyección electrónica, nafteros, gasolina y diésel common rail e inyector bomba se realiza generalmente una modificación en la programación de la unidad de control de motor. ¿Sí? Vamos a tener que acceder a la información que puede estar adentro del microprocesador, adentro de una memoria serial o adentro de una memoria en paralelo, una memoria flash o no.
Ya vamos a ver bien las denominaciones, porque a veces se confunde el que está acostumbrado a usar el KITAG o el KES, ve que lo llaman EEPROM a la memoria chiquita de 8 patitas y la llaman flash a la memoria grande. No todas las computadoras tienen memoria flash. Una memoria flash es cuando el microprocesador la puede modificar, ¿sí? Entonces vamos a ver estructuras, arquitecturas de diferentes EQs para poder entender dónde está la información en el caso que tenga que clonar o sobre qué archivo, sobre qué componente, microprocesador, memoria principal, memoria serial, yo tengo que trabajar. Entonces tengo que reconocer cómo se llaman realmente cada uno de estos y el por qué, ¿sí? En vehículos con inyección diésel que no se comanda la dosificación del gasoil en forma electrónica, ¿sí? Con bombas rotativas con válvula de pare o válvula de stop, como la Lucas DCN2 de la línea Citroën o Peugeot 206, 207, motor 1.9, diésel, trae una computadora Lucas, que como los inyectores abren por presión, no tienen un cable eléctrico, la única manera de inmovilizar al vehículo es trabajar sobre la válvula de stop, la válvula de pare, que no le lleguen 12 voltios, que están en la bomba de alta presión. Entonces vamos a ver también para las DPCN de Renault, las DCN2 de Lucas, e incluso había sistemas, si agarramos un Renault 19, por ejemplo, que por ahí la bomba era una bomba diésel de alta presión, Bosch convencional, cable acelerador mecánico, ninguna tipo de electroválvula, salvo la válvula de pare. Entonces lo que se hacía era ponerle sobre la válvula de pare un módulo electrónico que se llama unidad de control de bloqueo, que si no recibe la señal de emparejamiento por parte de la central de inmovilizador, no le doy los 12 voltios a la electroválvula. Y todo eso sellado, ¿sí? Blindado para que no se pueda intervenir. Que eso es para desinmovilizar, se le sacaba ese blindado con un taladro, se comían unos tornillos que son de esos que se le corta la cabeza al tornillo cuando lo aprietan. Entonces debe estar con un taladro sacando toda una carcasa metálica para acceder al módulo y darle alimentación de contacto directamente al electrobola de stop. Ya lo vamos a ver. Entonces, la desinmovilización no pasaba por ninguna programación ni nada, sino por un procedimiento mecánico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desinmovilizar en esos casos significa retirar la electroválvula codificada, ¿sí? O unidad de control de bloqueo, y colocar una convencional, bueno, para el DCN2, porque aparte hay diferentes versiones, ¿sí? Bosch utilizaba una unidad de control de bloqueo sobre la válvula de pares llamada DDS, un módulo negro. Eso vino en vehículos. El otro día hice un Seat Inca, un Seat Ibiza acá, motor 1.9 viejo, y una Transporter, Volkswagen Transporter, que tenían ese módulo, Bosch. Se había trabado la electroválvula de pare y había que retirarlo para poder cambiar o destrabar la válvula de pare, la válvula de stop. Ya vamos a ver cómo es eso. A ese aparatito en Bosch se llama DDS. Entonces, desinmovilizar significa sacar ese aparatito, darle 12 voltios a la electroválvula de pare directo de contacto y ya está. Ya con eso queda desinmovilizado. Por eso dice que, bueno, y en el caso de un 206 con Lucas DCN2, que es un vehículo un poquito más nuevo que una Transporter de los años 90, ya no tiene un aparato que se coloca sobre la válvula de pare, sino que la válvula de pare la hicieron más alta y pusieron toda la electrónica de bloqueo arriba de la válvula de pare. Entonces, esas válvulas tienen 2 cables, o 3 pueden tener algunas. 2 cables serían uno de 12 voltios para la parte electrónica de bloqueo y la electroválvula propiamente dicha. El otro cable es el cable de comunicación con el inmovilizador, ¿sí? Que lo llaman ISO 5 a ese cable de comunicación, o ISO 8, o también línea W. Y la masa de la tomada del cuerpo podría tener un tercer cable.
Entonces, cuando acá en el apunte dice desinmovilizar significa retirar la electroválvula codificada. La electroválvula codificada son esas de las Lucas DSN2, que son más altas que una electroválvula convencional de pare. Se saca esa electrónica, se le pone una convencional y ya está desinmovilizado. De los dos cablecitos que llegan, uno es de 12 volts de contacto, que se va a ir conectado a la válvula de pare, ¿sí? Y el otro de señal lo puedo dejar sin conectar. O retirar la unidad de control de bloqueo de la unidad de la bomba, como pasa en los Bosch. O sea, Lucas utilizaba, antiguamente había bombas Lucas rotativas, que el DDS, la unidad de control de bloqueo, la tenía adosada al costado de la bomba. O sea, el motor es transversal y entre el bloque del motor y la bomba de alta presión, ahí tenías un módulo todo encapsulado, todo blindado por una carcasa metálica. Y de ahí por dentro del blindaje iban los cables a la electroválvula de pare, que era convencional. Y era sistema Lucas, por ejemplo, un 306 francés. Bueno, para desinmovilizar esos autos viejos, era simplemente sacar el DDS, darle a la electroválvula directamente los 12 voltios de contacto y se terminaba todo el problema. Pero hoy sabemos que si agarramos un Ranger 3.2 del año 2020, cambia un poquito, ¿no? Common Rail. Y después hay que ver si vale la pena desinmovilizar o solucionar el problema del inmovilizador. Como les dije nuevamente, es preferible siempre solucionar el problema del inmovilizador. Primero, porque dejamos protegido al vehículo, ¿sí? No le estamos sacando un sistema antirrobo. Salvo que querramos robar el vehículo, ¿sí? Traten de evitar ese tipo de acción, ¿sí? Pero si lo que quiero es... el cliente me viene con un planteo, una Ranger 2020, computadora así 208, 209 creo, y generalmente no hay archivo para ponerle a esa computadora desinmovilizado. Y le pregunto al cliente por qué la quiere desinmovilizar, y me dice, no, porque ya perdí 2 veces la llave, y es cara la llave y no quiero saber más nada. ¿Qué solución se les ocurre? No hay archivo para desinmovilizar, pero el cliente quiere usar llaves comunes. Yo sé que alguien me va a dar la respuesta. Puesto en la antena y fabricaría una llave normal. Correcto. ¿Sí? Entonces hay que ver, o sea, si perdió todas las llaves, bueno, le hago una llave, bueno, ahí sí, o mando al cerrajero a hacer una llave si no tengo los aparatos para hacerlo. Y el transponder, una llave no, un transponder, y el transponder se lo pego a la antena saco el tambo de arranque, lo pongo por abajo de las carcasas del bajo volante y con cualquier llave convencional va a arrancar. Ahí está. Entonces hay que evaluar qué situación tengo y qué es lo más fácil para hacer. Porque si me vienen con una Ranger 3.2 2020 para hacerle un IMOV, por más que busque información y busque archivos, por ahí no hay todavía. Y me quedan dos posibilidades. O le hago este truco, que es el viejo truco de siempre, o investigo a ver qué posibilidad hay. ¿Sí? Ford es uno de los que menos información hay o métodos de desinmovilización hay, porque es fácil la programación de llaves. ¿Está? Incluso el emparejamiento de las EQs, muchas EQs, por más que sean usadas, se vuelven a reutilizar. La SID 901, que es la Ranger anterior, no hace falta hacer ningún procedimiento. Compré una usada, la puse en el coche, programé 2 llaves y emparejé con el cuadro de instrumentos. Lo que pasa es que tengo que tener las herramientas para hacerlo. Un escáner que me permita hacer eso. El Launch, el DEC Superscan, el Raster, el SPC Max, el Autel. Si tiene el procedimiento, listo, se acabó. No hay problema. Puedo reutilizar una computadora usada sin necesidad de abrirla. Y lo mismo con las ES6 de Ford, con las ES5, las ES4, con las Bosch. Todas esas computadoras no hace falta ni tocarlas, porque teniendo un escáner que haga los procedimientos del escáner original, ¿sí? Me la permite resincronizar en otro coche.
El tema es que algunas de estas computadoras, por ejemplo la S6, la S5, en algunos casos la S5, la computadora de inyección es la central de inmovilizador. Vos fíjate, un Focus, el que venía con la bomba rotativa Bosch electrónica, BP30. La Eco es una ES5, ¿sí? Una computadora de 104 pines, si no me equivoco. Eh, si vos el emparejamiento está con la electrónica de la bomba. La bomba en la parte superior, la bomba de alta presión. En la parte superior tenés un cabezal que maneja la electroválvula de dosificación de gasoil y la electroválvula de avance al comienzo de inyección. Pero dialoga con la EQ de inyección por RedCam, ¿sí? Por protocolo CAN, no red, porque están comunicadas ellas dos nada más, ¿sí? Y si vos pones una computadora usada, lo que tenés que hacer es emparejamiento PCM-PCU, esto lo vamos a ver en su momento, ahora estamos hablando simplemente a qué referimos desinmovilizar. PCM es Power Train Control Module, módulo de control del tren de potencia, la computadora de inyección para Ford. Y PCU es el Pump Control Unit, unidad de control de la bomba, que es esta cabezal que está en la parte superior electrónica de la bomba de alta presión. Entonces, si emparejás y programás dos llaves, que pueden ser las mismas llaves que tenía el vehículo, no tenés que agregar llaves nuevas, ya el vehículo te arranca. Entonces, conviene conocer un procedimiento para una computadora S5 del sistema, creo que lo llaman DPC, y un número. En un Focus, porque le cambiamos la computadora o la tengo que clonar. Bueno, si por ejemplo tengo un programador para leer la computadora vieja y pasarle la información a la usada, uso ese procedimiento y ya la cloné, no la desinmovilicé. Ahora, yo no tengo un programador para hacerlo, pero pero tengo escáner y me hace esos procedimientos. Entonces uso ese camino. Entonces, en cada situación que veamos en varios ejemplos de varias computadoras, incluso de vehículos más nuevos, vamos a buscar diferentes alternativas. De acuerdo a lo que esté pasando, lo que el cliente quiera o la situación que nos encontremos, lo que vamos a aplicar. ¿Sí? Así que desinmovilizar es solamente una parte de lo que va a ser el curso. ¿Sí? Bueno, el electrodoble stop y alimentar con tensión de batería después de contacto, el electrodoble stop de estos sistemas de los años 20. ¿Cuándo debemos desinmovilizar? Algo ya hemos dicho, ¿no? Debemos desinmovilizar el vehículo cuando por alguna razón no podamos restaurar el sistema inmovilizador, por ejemplo, no consigamos la llave, no dispongamos de escáner para hacer los procedimientos, la antena o la unidad de inmovilizador está dañada y no es posible conseguirla, pero siempre priorizaremos la restauración del sistema inmovilizador antes de la desinmovilización o el INMOV. Bien. ¿Qué significa virginizar? Ya lo sabemos, ¿no? Pero lo tengo que dar porque es parte del curso. Significa llevar al estado de fábrica la unidad de control de motor, donde no hay un código de emparejamiento, ¿sí? Aprendido. Acá hay diferentes arquitecturas, ¿sí? Si hablamos de arquitecturas un poquito viejitas, vos ibas a encontrar, por ejemplo, en caso de, vamos a analizar 3 ejemplos viejos, que después llevados a la actualidad, ya no hay tanta variante. Pero antiguamente vos podías tener una computadora de Corsa 8 válvulas, ¿sí? La Multec Blue, que tenía 2 conectores celestes, uno de 32 y uno de 24, donde esa computadora cuando era 0 kilómetro venía desbloqueada. Ahora, si la computadora desbloqueada, si compraste una nueva a 0 kilómetros, la pusiste en el coche, porque la otra ni siquiera se conecta al escáner, está explotada, se volvió el varistor, hizo un agujero en la placa, por un pico de tensión, por ejemplo, le doy arranque y vaya a poner contacto, te tira la luz del inmovilizador, le doy arranque y no arranca. O decís, esta computadora de Corsa viene
precodificada, o sea, hay que emparejarla con escáner. Sí, pero si antes de conectarla en el coche hubieras desconectado la antena, que es la central de inmovilizador en ese Corsa, el auto te arranca. La luz de IMO se apaga, la luz de IMO en ese Corsa era la luz de inyección, ¿sí? Cuando el arranque se apagó, listo, funciona todo bien. Volvés a conectar la antena y otra vez no te arranca y te tira la luz del inmovilizador. Desconectar la antena, le das arranque y arranca. O sea, el bloqueo a la EQ de inyección, cuando está virgen, lo da la central de inmovilizador, pero la EQ no lo aprende. No es que se empareja o queda bloqueada. Queda bloqueada mientras la central de inmovilizador esté conectada. ¿A qué voy con esto? Si la EQ esa se puede comprar una nueva, no sé si existen todavía, pero mejor que no existan, porque así podemos hacer, comprar una de desguace y virginizarla. Virginizarla es llevarla de estado de fábrica. ¿Tá? Para estos casos existe un procedimiento que es por memoria clock o lectura de microprocesador, que el microprocesador es un micro Motorola MC68HC0, no, 68HC11F1N, así es como se llama. O sea, puedo leer el micro con un programador como el UPA y cambiarle dos casilleros, cambiarle los datos y ya está desinmovilizada, o usar una memoria clock, que es uno de los tipos de procedimiento de desinmovilización por memoria clock. Memoria clock es una memoria de herramienta. Tengo en una cajita una memoria que tiene grabado un programa que en vez de ser el programa de funcionamiento de la EQ, es un archivo que lo que hace que cuando reciba la alimentación, se lo pongo a la computadora, ¿no? Cuando la computadora reciba alimentación, cuando lee los 12 voltios, el micro va a leer esa memoria y esa memoria le dice que borre un sector interno del micro, donde está el código del inmovilizador, código de emparejamiento de una computadora usada. Entonces lo borra y queda virgen. Quiere decir que si tengo una computadora usada, utilizo una memoria clock durante un minuto, le saco la memoria clock, le pongo la original a la EQ, y antes de ponerla en el vehículo, le desconecto la antena. Pongo en el vehículo y ya arranca. Ese es un caso, ¿sí? O sea, la computadora viene virgen, pero si no desconectas la antena, no arranca. Ahora desconectas la antena y sí arranca, ¿sí? Por más que te hayas olvidado desconectarla, no importa, ¿sí? Porque esa computadora responde de esa forma. Vamos a una Fenix 5 de Renault. Computadora nueva, 0 kilómetros. La pongo en el auto. Si no desconecté la central de inmovilizador, al poner contacto, la central de inmovilizador reconoce la llave es correcta, le manda un código a la EQ verifica que es virgen, no tiene ningún código prendido, prende ese código y queda emparejada automáticamente. Siempre y cuando la llave funcione, esté aprendida en la memoria del inmovilizador y que la central de inmovilizador funcione. En un Megane, la central de inmovilizador era una UCVIC, una fusilera electrónica. En un Clio era una cajita de inmovilizador chiquita con un conector celeste. Pero si, por ejemplo, la llave no hubiera estado reconocida, el auto no te va a arrancar. Y el tema es que no es como en el caso del Corsa, que si dejabas conectada la central de inmovilizador, el auto no te arranca, pero desconectar la central de inmovilizador y se te arranca. Una vez que en esas computadoras en particular, esto es para mostrar las diferencias entre sistemas, ¿no? Fue conectada junto con una central de inmovilizador, ya queda emparejada con esa central. Por más que ahora desconecte la central, ya quedó codificada, quedó emparejada con esa central. En el Corsa, si yo hubiera virginizado, por ejemplo, un caso puntual del Corsa, ¿no? Me traen una computadora para reparar y tendría que montar en el banco de pruebas la antena, que es la central de inmovilizador, la llave, y sacar la antena, hay que desarmar la carcasa de volante. La antena viene a veces agarrada de una manera que por más que quieras con un destornillador destrabarla con unas patitas que tiene plásticas, se parten porque ya está vieja, el plástico está envejecido, son coches
Creo que el último Corsa que se fabricó en Argentina fue en el 2006, ¿no? De esa característica, ¿no? 1.68 válvula. Y por ahí ya está envejecido, pues apareció en el año 98, el primero. 97, 98. Hace 24 años. Entonces, querés sacar la antena y por ahí se parte. Entonces, por un problema de una computadora que querés probar en banco. Entonces, conviene desinmovilizarlas. Bueno, desinmovilizarla, la saco, la abro, busco la memoria viene a presión, la saco la memoria original, le pongo la memoria clock, que después les paso los archivos para que lo hagan en las que se pueden, que son poquitas compus, pero es un procedimiento rápido y fácil y seguro. Le doy un minuto de alimentación, masa, terminó, le saco la memoria clock, le pongo la original, le doy más alimentación en el banco, le doy señal de RPM y ya mis para inyectores, bobina, está desinmovilizada. Ahora se la tengo que volver a poner al vehículo, pero es una computadora que me mandaron de afuera, de otra localidad, y yo se la mando. En el banco me va a funcionar, pero cuando se la mando y la persona la conecte en el auto, le va a quedar bloqueada. ¿Está? Por lo que les digo. ¿Qué le voy a decir? Bueno, mira, desconectar la central de inmovilizador porque yo la desinmovilicé para probar en el banco. ¿Sí? Y se quedó sin sistema inmovilizador y por ahí el cliente no quiere que le saques el sistema inmovilizador y quedó desinmovilizada. Bueno, ¿qué opción tiene el profesional que está trabajando con el vehículo ese a distancia? Entrar con el escáner, tener el PIN code y hacer el emparejamiento de la EQ con la central de inmovilizador, entrando por inmovilizador en ese caso. Pero debería tener dos cosas, el PIN code y el escáner para hacerlo. Entonces, si me mandan una computadora para repararla, pero para hacer la reparación necesito que dispare, y me mandaron solamente la computadora, no me mandaron la antena, o espero que me manden la antena y la llave, o por lo menos el transponder de la llave, o utilizo el método de lectura de microprocesador, donde está el código de emparejamiento, porque si yo leo la información del micro y la guardo, esa es la información original. Le paso la información de una computadora virgen, que es borrar dos casilleros nada más, y la puedo probar en banco. Y una vez que la probé y funciona todo, la reparé, le voy a cargar el archivo original. Esa computadora vuelve al auto, que está a la distancia, y la conecta y arranca porque ya tiene aprendido el código de emparejamiento y que no hay que hacer ningún procedimiento de levantamiento de PIN code desde la antena, ¿sí? Que hay que leer otro micro más, la tiene que sacar al final. Y aparte el procedimiento de escáner. ¿Está? Lo que sea en cada situación lo más fácil es lo que vamos a buscar. Por eso es que cada vez que hablemos de algo puntual, vamos a ver las alternativas. Y en esto me interesaría que participen, que me digan, bueno, ¿qué pasaría en este coche si me la mandan la computadora sola y tengo que probarla en banco? ¿Qué conviene hacer? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Qué puede pasar? Yo me acuerdo en una época que me mandaban las computadoras estas de Corsa. Claro, yo las desinmovilizaba con la memoria clock, que era facilísimo, y se las mandaba. Si vos cortas el cable, decís, bueno, pero corta el pin de comunicación con el INMO. En vez de que desconecte la antena allá donde está el coche, corta la línea W, que es la comunicación con el INMO, y ya está. El tema es que en ese Corsa, por el mismo cable que llegaba la señal de desbloqueo del INMO, o el código de sincronismo, llegaba la señal de velocidad del vehículo. Y en las primeras versiones, si la computadora no recibía la señal de velocidad del vehículo, porque la habías cortado, que es la misma línea del inmovilizador, vos venías andando, levantabas el pie del acelerador y pisabas el embrague para hacer un rebaje o para pasar un cambio, y el motor se paraba o quedaba súper acelerado. O sea, le solucionábamos un problema por un lado y por el otro le generábamos otro. Entonces no podía cortar el cable del INMO. ¿Tá? Entonces se las mandaba sin cortarlo y pasaba eso. No me arranca, está inmovilizado. Sí, o me la mandaban a desinmovilizar.
Yo la desinmovilizaba, la prueba banco estaba desinmovilizada, se las mandaba, me decía, sigue inmovilizado, sigue tirando la luz de inyección. Y bueno, desconectarle la antena y ya arranca. Pero tenía el problema de que por ahí dice, no, pero yo no lo quería, en este caso, desinmovilizado. El cliente no lo quiere desinmovilizado. Bueno, entonces en ese caso, lo que se hacía era la lectura del micro, hay que soldar varios cablecitos, levantar varias patas de la memoria, ya vamos a ver cada procedimiento puntual. Se leía, se guardaba el archivo original, se le cargaba un archivo o se le borraba los dos sectores de memoria donde tienen los datos de emparejamiento, se hacía todas las pruebas en banco, se volvía a cargar el archivo original y se mandaba. Así que depende de cada situación, ¿no? Beginning significa llevar el estado de fábrica a la unidad de control de motor, es decir, que pueda ser readaptada en otro vehículo. Yo di dos ejemplos, el del Corsa, donde si está conectada a la central de inmovilizador no arranca, pero después tendría que emparejarla con escáner o desconectar la central de inmovilizador. La del Fenix 5 de Renault, que viene virgen, si la pones sin desconectar la central de inmo se vuelve a bloquear, ¿sí? Si reconoce la llave está todo bien, pero si no reconoce la llave, otra vez no te va a arrancar. Y el tercer caso es que la computadora venga prebloqueada, que una de las que hoy casi todas vienen prebloqueadas. O sea, cuando son vírgenes no permiten el arranque. Una de las primeras computadoras que tenían esa situación, que son con ese diseño, era, por ejemplo, la 1ABP de Volkswagen, ¿sí? 1ABP de 6AF, de 6AB, de 6AZ, de 6AW, de Polo, Gol, donde si primero ya vienen prebloqueadas de fábrica, o sea, si la pones en el coche, el auto arranca y se para. O sea, virgen no arranca, ¿está? Arranca y se para. El procedimiento de adaptación con escáner para esas computadoras viejas de Volkswagen, también hasta el 2006 habrán venido motores 1.6, 8 válvulas de Volkswagen. La Caddy también creo que trajo esta. Había motores 2 litros, 1.8, Santana, había unas cuantas con 1 ABP. Mientras sea 1 ABP, cualquiera de las versiones. Entonces, ¿qué pasa? Llevarla al estado virgen, en realidad la computadora esa, 1 ABP, lo vuelvo a poner como ejemplo para ver a dónde vamos a llegar con el curso. La 1 ABP venía prebloqueada. O sea, virgen viene prebloqueada. Y cuando vos haces este emparejamiento con escáner, que no te pide ni PIN code, nada, o sea, entras a la parte inmovilizador, te vas a funciones especiales, en funciones especiales tenés adaptación, en canal de adaptación pones, uy, ya me olvidé, pero creo que era 00, y pones continuar, ok, grabar, y sí que se hace en pareja. ¿Tá? Si tenías un escáner a base de de la estructura de diagnóstico que tiene el BACOM, ¿sí? Hay otros escáner que directamente te dice emparejar EQ de motor, ok, listo, emparejado, o código prendido, listo. Pero si usas el BACOM, tenés que trabajar con los canales. Algo vamos a ver de eso también. Era muy fácil emparejar. Otra vez, ¿qué conviene? ¿Desinmovilizar o emparejar? Dependiendo de la situación. Es cambiar una computadora. Esta computadora es de otro auto. La pongo, arranca y se para. Bueno, desinmovilizármela. No, espera. ¿La llave del coche andaba? Sí. Bueno, entras con el escáner, con un BACOM, con un BCDS es ahora. Y vas a esa función en el inmovilizador. Canal 00, ok, y emparejo. Canal 00 es emparejar EQ de motor con inmovilizador. Canal 21 es emparejar cuadro de instrumentos con llave, cuando el tablero es la central de inmovilizador. Canal 01 es emparejar la llave con una central de inmovilizador en los sistemas más viejos. Entonces era muy fácil. Ahora en el banco, si yo tuviera que disparar el pulso de inyección, ¿qué hago? Saco la central de inmovilizador, saco la antena, saco la llave, me traigo todo en el banco, interconecto todo eso, o tiene un truco. Si yo tengo que revisar a ver si dispara las bobinas de encendido, los inyectores, lo que se hacía en muchas computadoras de Volkswagen de aquella generación era darle RPM
con el banco, con un simulador, pero hasta 200 RPM. Entonces te dispara todo. Cuando le das un poquito más de RPM, se corta la inyección. ¿Está? Entonces hay trucos para todo. Dependiendo de la situación, ¿qué vamos a hacer? ¿Se puede desinmovilizar? O sea, supongamos que la cajita de inmovilizador se rompió, no existe en el coche y no consigo otra. Pues si consiguiera una usada, bueno, levanto el pin code de la cajita usada que conseguí, le programo 2 llaves por OBD2 o por el método del EFI del setbull y emparejo después con escáner con la computadora del auto. Esta es otra situación. O sea, para un mismo coche podemos tener 20 situaciones diferentes y tenemos soluciones para las 20. ¿Tá? No podemos ver todas las soluciones posibles de todos los autos, de todos los sistemas simulizadores, de todas las versiones, de todos los años, porque no llegaríamos nunca. Pero de hacer se puede hacer. En cada uno hay que estudiar a ver qué es lo que conviene hacer o qué no conviene hacer. Bueno, continuemos, olvidémonos de eso. Otra unidad de control, cuando son vírgenes, no permiten, perdón, algunas unidades de control, cuando son vírgenes, permiten el arranque del motor sin la conexión del sistema inmovilizador. Por lo tanto, desinmovilizar o virginizar, en este caso sería el mismo procedimiento. Corsa con Multec Blue, Megane con Fenix 5, Scion SL96, que es el Peugeot 306, etcétera, etcétera, etcétera. Otras unidades de control cuando son vírgenes no permiten el arranque de motor. Hoy en día todas, ¿sí? Es necesario hermanarla con el sistema inmovilizador del vehículo, ¿sí? Virginizar es cuando, por ejemplo, se perdió el código de sincronismo entre la ECU de motor y la central de inmovilizador y el procedimiento por ahí para reemparejar, resincronizar la computadora con escáner no está disponible o no es válido. Cuando se corrompieron los archivos de la central de INMO, o mejor dicho, cuando se corrompieron los archivos dentro de la ECU de inyección, ¿sí? Entonces, hay procedimientos. Y en el caso de la que había hablado de la 1BP de Volkswagen, que viene prebloqueada, se puede hacer una modificación del programa. Las ECUs, esas 1BP, por ejemplo, nunca cambian su información. O sea, toda la información del programa de funcionamiento está en la memoria. Una memoria externa, una 27C010. Perdón, una 29F010, 28F010. Es una flash, pero no cambia la información. El micro no interactúa para cambiar la información. En el microprocesador hay un sector donde se guarda el código de cada ECU. O sea, cuando se fabrica la ECU, se programa el micro con un código. Ese código es el código de esa ECU. Cuando vos entras con el escáner a hacer emparejamiento, ¿sí? Lo que hace la central de inmovilizador es aprender el código que tiene el microprocesador de la ECU. Pero nunca se modifica la información de la memoria, ¿sí? De la memoria que tiene el programa principal. Porque incluso en algunas computadoras es 27C y las 27C no pueden ser leídas, perdón, no pueden ser programadas por el microprocesador. Leídas sí, no lo va a arrancar nunca. ¿Está? Así que depende de la situación, es lo que vamos a hacer. Bien, en otras unidades, la primera vez es necesario hermanarla en el sistema inmovilizador del vehículo. Continuemos. ¿Cuándo debemos virginizar? Debemos virginizar una unidad de control de motor cuando debemos colocar una unidad de control de motor usada a un vehículo. Entonces, antes de que arranque, para que arranque va a haber que virginizarla si quiero mantener el sistema inmovilizador. Se haya desprogramado la ECU o no sea reconocida, desprogramado la ECU, hoy ya llamamos a cuando se corrompen los archivos, y no sea reconocida por el sistema inmovilizador, no haya procedimiento para hacerlo con escáner. Este es el caso donde el escáner nos figura que la llave es reconocida, pero la unidad de control de motor está bloqueada. Que eso es un dilema, porque en algunos sistemas, incluso en los Corsa 8 válvulas, pero el motor 1.4, Corsa, Suzuki Fan creo que era, o el de Chevrolet Celta,
vos tenés que entras con el escáner, el auto no arranca, entras con el escáner y te aparece en flujo de datos del inmovilizador que las llaves son incorrectas. Llave 1 incorrecta, o tenés la segunda llave 2 incorrecta. Entonces empezás a sospechar de que el problema es la antena, porque ya el escáner te está diciendo que las llaves son incorrectas. Y, y querés programar las llaves originales del coche y no, siguen incorrectas. Y compras 2 transponder y los querés programar y no, sigue incorrecta. Y decís, bueno, la central de movilizador no reconoce las llaves, a la basura y comprar otra y ponerla. Y en realidad el problema es un tema de sincronismo. O sea, el código aprendido en la EQ no corresponde a la que tiene la central de inmovilizador. Está desincronizado o corrupto, ¿sí? Si vos, en ese caso particular, vuelvo a decir, estos son ejemplos para empezar, para arrancar después método por método, sistema por sistema. Si vos es en ese vehículo, ¿sí? La Multec H64, Multec H32, vos podés virginizar la EQ con el escáner. ¿Está? O sea, si tenés un escáner, el Tech 2, ¿cómo se llama? El que se utiliza hoy en Chevrolet, el Chrome BCM, GDI, MDI, una mezcla dice, el MDI, perdón. El MDI, el Raster de Tecnomotor, el SPC+, creo que también lo hace, creo. Lo podés hacer incluso, creo que hasta con el Opcom. Correcto, Alejandro. Y vos podés ir a la parte inmovilizador y te dice inicializar módulo, resetear módulo, algo de eso, y le pones que querés virginizar. Si la central de inmovilizador, la computadora de inyección, para los que son multiplexados como la Meriva, el cuadro de instrumentos, el módulo BCM, ¿sí? Pues va todo emparejado en esos Meriva. O en el Corsa C, en el Corsa que era medio cuadradito. Te va a pedir el PIN code. El PIN code lo puedes levantar de la memoria de la compu, o lo puedes levantar desde la memoria interna del microprocesador de la antena. Se puede levantar el PIN code si el cliente no tiene la tarjeta con el código. Entonces, una computadora usada, puedo abrirla, leerle la información o usar el CarPro. El CarPro es un programador que puedes leer en esas Multec H64, Multec H32, la memoria por OBD2, la memoria serial, la chiquita, la 9540 o 25LC256. La 256 es la primer sector, después lo vamos a ver. Y obtener manualmente en el sector, creo que en las direcciones de memoria 4 a 5, en la parte hexadecimal, vas a tener el PIN code. Entonces, incluso hasta sin desarmar, si tenías el CarPro y podías leer la memoria serial por OBD2, el PIN code lo sacabas al toque y con ese PIN code virginizabas la EQ con el Opcom. O sea, hay métodos que con las herramientas básicas o económicas, si las tengo, es preferible hacerlo. ¿Está? Entonces puedo volver a emparejar ahora con la central de inmunoizador que tiene el coche. Necesito el PIN code del coche. Porque, o sea, cuando la computadora es usada, vino de otro coche, tiene el PIN code del otro coche. La pones en esta y no coinciden. El código de sincronismo para desbloquear la EQ es parte del código de sincronismo, es el PIN code. Entonces, tenés que hacer el proceso de virginización de la EQ, que no hace falta ni siquiera intervenirla. Ahora, ¿se puede virginizar igual con otro método que no sea con el del escáner? Porque no tengo escáner para hacer la virginización. Sí. Tengo que desoldar la memoria, borrar un sector. ¿Sí? ¿Cómo estás, Ezequiel? No íbamos a empezar hasta que no llegaras, hace una hora. Cuando empezamos, después tenés la grabación para verla, ¿sí? Entonces, si no tengo herramientas para hacer el proceso que se hace en concesionaria, hay métodos alternativos.
abro la computadora, saco la memoria, le borro todo un sector, lo pongo en FF, intento, bueno, si pongo todo en FF, voy a tener que después proteger la memoria, ¿sí? Pasar a limitaciones permanentes después de contacto. Bueno, esos procedimientos los vamos a ver. Continuemos. Dice, bueno, unidad de control reciban su... A ver, cuando se haya desprogramado la ECU no sea reconocida por el sistema memorizador. Este es el caso donde el escáner nos figura que la llave es reconocida, pero la unidad de control de motor está bloqueada. Antes de proceder a virginizar, es necesario comprobar que el cable de comunicación entre la ECU e INMO no esté en corto ni cortado y que ambas unidades de control reciban sus alimentaciones y sus masas. Y estamos hablando de sistemas puntuales, ya que muchos de los sistemas actuales son por RedCam. O sea, no puedo cortar cables, no puedo hacer nada. Muy bien. Después vimos proceso de desinmovilizar, proceso de virginizar y el proceso de clonar, que ya lo sabemos también, ¿no? Clonar es pasar la información de la computadora del coche a una computadora nueva o usada. Porque se puede dar el caso, yo digo nueva o usada por lo siguiente, ¿sí? Bueno, que usada no se consigue solamente nueva o el cliente quería una computadora nueva. Perfecto. Si es nueva, puedo hacer un procedimiento que usa concesionaria, ¿sí? La pongo en el coche, entro con el escáner, pongo el PIN code, bueno, no tengo el PIN code, o el PIN code es online. O sea, la única manera de obtener el procedimiento para emparejar una EQ nueva a 0 kilómetro es tener una licencia para hacerlo online. Caso Chevrolet nuevo, caso de algunos Renault nuevo, caso Ford nuevo, Volkswagen. Estaban muchos para poder hacer emparejamientos, va a ser necesario ciertos datos que se obtienen con licencia de servicio online. Bueno, no tengo licencia de servicio online, o es muy cara, el cliente no se le encarece demasiado. Bueno, clonación tenemos la posibilidad de decir, bueno, es nueva la compu, pero no importa. Si la computadora vieja le puedo acceder a la información, se la puedo pasar o físicamente, desoldando donde esté la información, microprocesador, memoria serial, memoria principal y pasárselo a la computadora nueva, que es una lástima que una computadora a 0 kilómetros la tenga que estar soldando componentes, pero bueno, si no hay otra alternativa se hace. O en algunos casos tengo la posibilidad de que sin desoldar, leerla con un Katag, un KES, un Galeto, un Genius o otros programadores que en muchos casos permite clonar. ¿Sí? Por ejemplo, yo no sé si habrá alguna actualización, pero una Amarok con el S17 CP20, vos a esas computadoras no las podés clonar, porque justamente el código de emparejamiento en la EQ de inyección se graba en un sector de una memoria que es PROM. Una vez que se grabó, no se puede borrar, pero sí las puedo desinmovilizar. Desinmovilizar es trabajar con el programa principal y cambiar una rutina. Por ejemplo, en vez de decir que la EQ está esperando un código de desbloqueo, ¿sí? Si ese código de desbloqueo es el que tengo almacenado, permito el arranque de motor. La ingeniería inversa en ese caso va a ser cambiar el programa principal, que está en una flash interna del micro, así que no hay problema, la puedo modificar. Bueno, me voy a inmovilizar yo. Y cambiar simplemente una rutina. Es decir, que cuando la señal de desbloqueo no sea igual a la que tengo almacenada, entonces ahí permitir el arranque de motor. Cambiar un sí por un no en una parte del programa me permitiría a arrancar el vehículo, pero no la puedo clonar. ¿Está? Pasa por ahí. Así que clonar significa pasar los datos del inmovilizador y configuraciones de una unidad de control de motor a otra para permitir el arranque de motor con la segunda unidad de control. Generalmente este procedimiento se realiza pasando físicamente la o las memorias de una ECU a la otra, pero no siempre funciona, ¿tá? Porque parte de la información puede estar en el microprocesador.
Es el caso donde la eco original del vehículo se ha dañado y es necesario reemplazado por otra unidad de control, nueva o usada, y no se dispone de los elementos para realizar el procedimiento de adaptación de la unidad de control de motor al sistema inmovilizador. Alejandro, mirá, yo creo que no. Yo creo que sí, en realidad creo que sí, pero, o sea, yo en este caso con las Amarok desinmovilicé, pero no tuve que clonar. Pero no sé si hay una manera de desbloquear ese sector PROM para cambiar el código de sincronismo. En realidad, acuérdate que en Volkswagen tenés no solamente el PIN code, tenés los códigos MAC, tenés el Component Security, tenés un montón de cosas para poder trabajar. No tuve la experiencia, ¿tá? Con el ODIS Ingeniería. ODIS es el software original que se puede utilizar con una interfaz, con una base, no sé si sigue usándose la base 5054, que es la clon de una de las versiones que utiliza concesionaria, ¿sí? Se usa mucho, a ver, déjame ver si tengo un aparato a mano, estaría buenísimo. El SB6 2020, que tiene algunas funciones interesantes. No desaparecí, fui a buscar un aparato que está debajo de todo un montón de cosas. Acá está, acá está. Está el SBCI 2020, sí que hemos hablado en la presentación con algunos de ustedes, en la charla presentación de este curso. Tiene algunas cosas interesantes, no tanto para desinmovilizar, sino para emparejar, levantar pin code. Pero en el caso de Volkswagen, hay algo importante que es algo parecido a lo que hace el ODIS Ingeniería, que yo no lo usé. Así que por eso lo digo, puede ser que lo que digan no sea del todo correcto. Pero lo que yo encontré es lo siguiente. A ver que compartimos mi escritorio. Y nos vamos a... aquí. No, aquí no era. Ya me mareo con tantos iconos. A ver si funciona cada vez que se conecta a este aparato, el SBCI 2020, que es como el FBDI 2014, o el FBDI 2018. Yo tengo, por ejemplo, en Volkswagen, si entro por Volkswagen, tengo 3 versiones de software. La 2014, que es la versión 18, la 2018 es la versión 24 y la versión 37. Creo que en Volkswagen, la versión 37, que es la más actual, tiene la posibilidad de las funciones especiales. Seguramente ahora no se va a conectar, va a dar un error. A ver, no se conectó, mira. Esto funciona como un escáner común para todos los módulos posibles. Pero que vamos a usar la lupa para que lo vean un poquito más grande, ¿no? Sí. Pero como para el que no vino la presentación o que no estuvo presente en las charlas sobre la introducción de los cursos estos de IMOV, en funciones especiales, yo tengo, bueno, para cambiar kilometraje, para clonar cuadros de instrumentos, para trabajar con el sistema de arranque sin llave, para el tema de las llaves con módulos BCM en los nuevos A4, 5 y Q5, nuevos y no tan nuevos. Para trabajar con kilometraje de panel de instrumentos por línea K, ¿sí? Pero en la última versión te pide licencia. ¿Tá? Yo entré por la versión 37, que es la 2020. Así que no puedo hacer nada. Podemos ver el resto de las cosas que tiene acá, ¿no? Si tuviera el audio original, tendría esas funciones habilitadas y hubiera comprado los software de esas funciones, que son carísimos. Creo que la de Volkswagen solo vale 2.000 y pico euros. Solo para Volkswagen, cierta parte. Entonces, si entro por acá por Volkswagen y no la versión 37 no tengo funciones especiales, tengo solamente de escáner,
Voy a la versión 24, que es la 2018. Y aquí voy a ir a exposiciones especiales. Ok. Funciones especiales tengo lo mismo, ¿no? Y fíjate que te dice EDC17 y MED17. Si MED17 es en los sistemas de inyección directa, como el Sirocco, no sé qué otro coche más viene con inyección directa hoy en Volkswagen en Argentina. Y te permite hacer varias cosas, ¿no? Uno dice unidad de control de motor, otro dice DC17 y MED17, y otro dice MED17. Esto es para modo buteo, para poder hacer la lectura, y esto es para leer el PIN code y el component security, un código que es necesario para hacer programación de llaves o emparejamiento de unidades de control. Si voy a electrónica de motor, tengo que seleccionar qué computadora es, ¿sí? Y estamos hablando de una DC17 para el caso de una Amarok. Estoy justo trabajando con un SEAT con Marelli 4MB. Me está volviendo loco una falla del famoso código P0300. Ya le hice de todo. Que hace un desastre. Después, si tengo tiempo, se los comento. ¿Qué me permite leer de la MED 17? No, la MED no era, la EDC 17, perdón. Leer los datos de configuración, que son los datos del inmovilizador. ¿Sí? Esto lo hace por OB2. Y en algunos casos se te puede habilitar el tema IMON y MOF. Entonces, si movilizas desde acá, puedes cambiar el kilometraje que tiene grabado en la ECU. Viste que esto, si modifica el kilometraje del cuadro de instrumentos, queda registrado el valor real en la ECU de inyección. Bueno, acá lo puedes modificar en la ECU de inyección. En caso que cambies la computadora y que la computadora usada que le pusiste, la tenés que desinmovilizar. Pero quedó registrado el kilometraje del otro coche. Y por ahí no es que quieras bajar kilometraje, sino que querés simplemente que tenga el kilometraje real. Entonces, acá se lo puedes poner. Te permite leer la flash también, ¿sí? Entonces, desde acá, si yo puedo leer la flash y puedo leer los datos de configuración, podría clonar. Pero ya les vuelvo a decir, las EDC17, por lo menos de Amarok, hay una versión, no sé si es la CP20 o la C54, EDC17, C54, CP20, que no se puede clonar, pero puedo hacerle IMO off directamente. Se lo puedo hacer desde aquí. A todas estas EQs, no a todas se le va a poder hacer lo mismo, ¿sí? Pero, por ejemplo, una M7.1.1 en Argentina es un Vento, ¿sí? EDC16 U31 es inyector bomba de un Bora o U34, ¿sí? O acá que dice Slave y Master es para los vehículos que son en B8, B6, donde tiene dos EQs. Por ejemplo, un Audi R8 trae dos MED 9.5. No me acuerdo, no, trae las 9.1 y trae el V8, trae una computadora que es Master y otra que es Slave, ¿sí? Que es para el otro banco de cilindros. Bueno, la Marelli 7GB, que no quiere decir que la 7GB le pueda hacer un IMOV. No en todas estas EQ va a estar habilitada la función IMOV. En M17 lo mismo, ¿no? Lo mismo que la EDC17. Recién cuando tenga el vehículo y lo conecte por OB2, ahí me va a mostrar qué puedo hacer. Si realmente puedo hacer el IMOV tocándole uno. Si me lo permite hacer, por ejemplo, este aparato con este programa, o las versiones anteriores, la FBDI, el ACS15C2. O sea, en cualquier versión de EDC15C2, este aparato me permite justamente hacer la virginización y desinmovilización y clonación todo por OB2. Pero ya que estamos en Volkswagen, sigamos con Volkswagen. Fíjate que acá te dice S17 y M17 bot, otra función, de acuerdo al microprocesador que tenga.
Yo puedo poner en modo buteo y puedo leer más cosas, ¿sí? Leer los datos de configuración, que normalmente es el sector de serial. Leer la flash interna de la EQ, porque va a depender de la versión que sea, que tenga flash interna, flash externa. Puedo cargarle los archivos, puedo grabar los archivos. Y update es como clonar. O sea, si yo puedo actualizar los datos, o sea, esto es la computadora original, lo leo, guardo los datos supongamos, de una de estas informaciones o de todas si correspondiera, ¿no? Y después le quiero cargar los archivos de otra EQ, de la EQ original, los tengo. Bueno, se los paso, perfecto. Pero necesito obtener, por ejemplo, clonar EQ. ¿Ves? Yo la podría clonar desde acá. No he probado en la Amarok con esta función. Y después ven que puede estar habilitado o no la función de hacer un IMOV para los diferentes microprocesadores. O obtener el pin code del component security del LAMP. O sea, yo tengo que subir la información de la flash, la información de la EPROM y me va a dar el pin code. A ver si tengo alguno de Amarok como para ya ir mostrándolo. Recuerden que la primera clase generalmente es un conjunto de cosas medias mezcladas para ir entendiendo para dónde vamos, ¿no? Amarok. A ver si tengo archivos. Tengo archivos. Tengo archivos. Es SCP-4454. Para hacer el buteo con este micro TC 1797. Opa. Y los archivos, por acá puede ser que estén, a ver. Estos son todos PDF, que son documentos de diferentes cosas, y debería haber algún lugar que tengamos archivos .bin, que son los que van en las memorias, pero no estaría sucediendo. Vamos a entrar a la otra plataforma que es la nueva, que es la de OneDrive. OneDrive, ¿por qué le digo on? No sé. Y vamos a entrar a dumps. Interesantísimo, dumps. A ver si tenemos de Amarok como para verlos y subirlo al programa que nos permite hacer ese tipo de vehículo. A ver, ese print archivos vírgenes o Amarok Dash. No, Dash es cuadro de instrumentos. Parece que no está, ¿eh? Ok. Ok, más. Amarok 40, a ver. Uy, me equivoqué, fue un Bentley. Bentley no era, ¿no? Amarok, a ver si es este el archivo. Acá tenemos de la EPROM y de la IROM. Descargamos. ¿Dónde? En el escritorio. Vamos a armar una carpeta que sea Amarok. Si no se me mezclan todos los archivos, después no sé de qué son. Pegamos el archivo leído. Como la IROM. Y después tenemos la de la EPROM. En la misma carpeta. Guardamos. Si los quiero abrir con, por ejemplo, con el Winex, que es un editor, lector de la información de la memoria.
Por ejemplo, acá veo los tamaños de los archivos. La EPROM es la memoria interna serial, donde obtengo... Ah, mira vos, qué bien. Esto no estaría muy lindo este archivo, ¿eh? Mira. Ah, sí está, ahí tiene datos. Está todo vacío. ¿Dónde puedo tener número de chasis del vehículo, el año 2014 y otros datos más? Esto es la identificación del número de compu. Este de acá abajo será 2.0 TDI, ¿sí? Hardware versión 24 y etcétera, etcétera, etcétera. Un poco de información variada. Bueno, esos dos archivos vamos a intentar cargárselos a este programa el programa solamente se puede utilizar si tenés conectado el programador, el SBCI. Pero dijimos que lo que íbamos a hacer era cargar los archivos para obtener el PIN y el Component Security. Cargamos la flash. Amarok. ¿Dónde está ese escritorio? Aquí. Ahí estaba Amarok. La flash, la iROM, ¿sí? La más grande en tamaño, la de 4096 kilobytes. Es la flash y la EPROM es la chiquita, de solamente 128K. Me obtuvo... Ah, mira vos, no me obtuvo nada. Estado el inmovilizador desconocido, y acá te dice normal, InMov, virgen o desconocido. Lo único que me obtuvo es el número BIN. Puede ser que esté corrupto el archivo, que ese archivo que lo bajé de internet, en realidad no lo leí yo. Pero me estaría dando el component security, incluso el séptimo byte. El pin code debería darme. Y si no, yo se lo puedo poner. Si es para clonar, creo que manualmente se los puedo poner. Y al modificarlo, decir, bueno, lo quiero virgen o InMov. El pin code del coche era 1, 2, 3, 4, 5. En realidad lleva 4, pero el primero es un 0, pero vamos a poner cualquier cosa. Casi hicieron no sé qué son. Y el Component Security, si lo puede sacar de esta forma de la computadora original, ¿sí? Se lo pongo y esto lo exporto al archivo dump. A ver si era así. Está queriendo tener una conexión en línea. No sé si lo haría el clon, el original lo hace, falló. ¿Sí? Pudimos cargar el config data, pero falló. Aparte que me dio todo en 0. Esta es una forma, ¿sí? Clonar EQ sí lo hace. O sea, pongo cargo el archivo original de la computadora que quiero clonar. De la flash. De la EPROM pongo el de la flash y de la EPROM. Esto no hace falta. Te va a generar el archivo para reemplazar la EQ. ¿Sí? No es simplemente pasarle los datos y listo. Estaría clonando. Y por último, bueno, depende del micro. Yo ahí puse los archivos, pero no sé qué microprocesador tenía. Hay que ver qué micro tiene. O sea, tiene muchas cosas que puedes hacer desde aquí. Sí, muchas funciones especiales. Y si no querés entrar por vulgar en funciones especiales, tenés la parte de abrites, entrar por BBDI 2. Y ahí entras a Volkswagen, hay una sola versión. Y acá tenés un montón de cosas más. O sea, como que algunas funciones se van a repetir, pero es como que la gente de Abrites, que hace el Audi, tomó
cosas de un programador, cosas de otro. Esto lo vamos a ver en su momento. Yo acá que tengo que ir a funciones especiales con unidad de control de motor. Fíjate que puedo trabajar con el tema inmovilizador de cajas de inmovilizador o panel de instrumentos, cambiar kilometraje, adaptar módulos de control, protección de componentes, una herramienta para DOM y MED 17 de C17 de Dampton. ¿Qué puedo hacer? Decode, ¿sí? Desinmovilizar. Vamos a ver si cargamos. Permitir usuario. Vamos a cargar el archivo de escritorio de la carpeta Amarok. ¿Cuál fue el primero que elegí? Lepron, ¿no? A ver si los cargo al revés. Le cargo el flash. Le ponemos decode. Puede ser que esos archivos que haya puesto estén mal, pero fíjate que debería aparecer. El tipo de computadora tendría que ser EDC17 CP20. El número de chasis. El IMO-ID, el Component Security, el PIN code, los códigos MAC, el estado, ¿sí? ¿Qué estado tiene? ¿Sí? Si tiene código no prendido, que es virgen, código prendido está emparejada, hacerle IMO off o desconocido. Y el tipo de IMO que, bueno, no sé qué tienen que figurar ahí. Entonces, puede que genere los archivos. Creo que esto lo hace por OV2, por eso. Algunas de estas cosas funcionan, otras no funcionan. Si no, en funciones especiales, unidad de control de motor, lo mismo, ¿no? Otra vez, leer los datos de memoria, esto lo hace por OV2. Que EQ, le dijimos EDC17, acá tenemos EDC17, y lo mismo, leer por OV2, ¿sí? Grabar un archivo, te da el PIN code, puedes calcular de la April Flash, el PIN, el MAC, el Component Security, calcular por OV2 vía online, eso seguramente solamente en el original, hacerle un IMOV que puede ser que no esté habilitado para este EQ y leer la Flash. Yo, por ejemplo, si tengo que desinmovilizar una Amarok, lo que hago es leo la Flash, guardo el archivo y tengo un archivo Flash desinmovilizado y le cargo ese y ya está. Eso lo puedo hacer incluso con el KATAG, ¿sí? Con el KITAG. No hace falta hacerlo con este aparato. Muy bien, volvamos. Vamos a sacar la lupa porque si no, no veo nada. Y volvemos. A ver, vamos por partes. ¿Se podría adaptar con esa ingeniería? Bueno, es lo que dije. Como la Max es lo que más se complica ahora, correcto. Si vas 50-52 se usa mucho, hasta el 2022 anda bien, perfecto. Ese es el clon, o sea, es el escáner original y hay un clon que es bastante económico, ¿no? El VAS 50 y VAS 54. El FBDI en algunos casos no te da el Component Security real. ¿Qué es el Component Security? Pues están todos callados. Estoy hablando yo solamente con Alejandro otra vez. El Component Security es un código que se forma para poder habilitar algún procedimiento de programación de llaves, de emparejamiento de unidad de control, con sacados de diferentes unidades de control, del ABS, del cuadro de instrumentos, de la llave, de la EQ de inyección. Y así va formando el código de 7 bytes, ¿sí? Si vos perdés todas las llaves del coche y sos particular, no sos un taller autorizado que tengas posibilidad de tener una licencia online para acceder a obtener esos códigos que faltan, porque sin la llave no podrías programar llaves, ¿sí? Porque te falta un código para formar el Component Security. Entonces, hay trucos para eso igual, ¿sí? Para obtenerlo de otra forma. Para poder hacer el procedimiento de programación de 0 llaves,
a pesar de que no tenés acceso online. Y es eso el Component Security. Entonces, la formación de ese código se hace cuando el escáner obtiene de todas las unidades de control el código completo, ahí te permite programar llave. Ahora perdiste todas las llaves, te falta un código, séptimo byte del Component Security. Entonces, si yo quisiera programar llaves, lo que se hace es sacar el cuadro de instrumentos, que es la central de inmovilizador, leerle la información, hay que borrar todo un sector, poner el cuadro de instrumentos, ¿sí? Guardar el archivo original, ¿sí? Antes de borrarte el sector. Vuelve a poner el cuadro de instrumento, entrar con este aparato u otro aparato, puede ser, por ejemplo, el Bactacho Brasil, otra interfaz por V2. Y cuando vos borraste ese sector, ahora cuando entras con el escáner a estas funciones especiales, te deja entrar a un modo que se llama, a ver si lo tenemos acá. Déjenme encontrarlo nomás. Hoy me perdí. Qué interesante. Me voy de vuelta para atrás. UDS es el protocolo de comunicación, pero aparte de eso, entrando por aquí, tiene tantas vueltas este programa. Pero está bueno, una vez que te pones a investigar, como escáner es malísimo, pero como herramienta para hacer estos procedimientos raros de programación está bueno. Dijimos que entramos a... Bueno, me quedo igual que antes. Aprendizaje de llaves. Acá, para el instrumento, por ejemplo. ¿Te acordás la Amarok, Alejandro, Santiago, alguien que ya esté en el tema, si era un NEC con más memoria 24C64? O 95320 Johnson. ¿Alguien se acuerda de la Amarok? ¿Qué cuadro de instrumentos trae? Pues acá le pongo Autodetect. Si tuviera una Amarok acá, le pongo Autodetect y ya está. Del 2013 en adelante. Bueno, elijamos cualquiera, lo mismo. Supongo que fuera esta, ¿sí? Fíjate que hay un lugar que se llama Service Mode. Le voy a poner la lupa para que lo vean. Esto vamos a ver más paso a paso, ¿sí? Recuerden, las primeras clases son así una mezcla de cosas. Bien, bien. Ya te digo, por este lado no hice ninguna, solamente hice move con un archivo, que después, por supuesto, se lo voy a pasar. Fíjate que entrando por acá, por eso te digo, tiene 20 puertas diferentes para hacer diferentes procedimientos. Si yo estuviera conectado al conector de diagnóstico, le pongo diag, me va a dar el número de bug, el número de versión, el tipo de panel de instrumentos, automáticamente, pues lo elegí manualmente. Por la EPRON, la flash, escribir la EPRON sola, cargar el archivo, guardar el archivo, leer los datos de INMO que se me llene el código BIN, el INMO ID, el Component Security, bla, 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 y los ID de cada una de las llaves, ¿sí? O sea, el código fijo. Y puedo virginizar el cuadro de instrumento, adicionar llaves, ¿sí? Y generalmente cuando me falta uno de los dígitos del Component Security no me deja, pero si yo borré primero, saqué el cuadro de instrumentos, le borré un sector, guardé el archivo original y se lo volví a soldar, se me habilita esta función de Service Mode, si no, no estaría habilitada. Entonces ahí yo puedo leer los datos del INMO, ¿sí? Para preparar una llave. Acá lo estaría haciendo automáticamente sin necesidad de sacar el cuadro de instrumentos, ¿sí? O sea, tendré que cargar el archivo del cuadro de instrumentos, que lo tenían por ahí, pero acá no lo tengo. Y me lo prepara para entrar por Service Mode. Y en Service Mode ahí puedo hacer llaves sin tener ninguna.
O sea, entonces ya se escapa un poquito más allá de lo que es InMov, pero fíjate la cantidad de cosas que hay aparte de lo que nosotros vamos viendo. Bueno, otra vez sacamos la lupa para no volvernos locos y volvemos a nuestro querido apunte. Correcto, exacto, Alejandro justo lo había explicado. Muy bien, ¿qué significa clonar? Significa pasar los datos del motor y configurar, ya estamos terminando, la unidad de control de motor a otra para planear arranque de motor a la segunda unidad de control. Generalmente este procedimiento se realiza pasando físicamente el lado las memorias de la otra, pero no siempre funciona. Y hoy en día en las computadoras nuevas ya no hay memorias físicas, ya desde la Marelli 6LP de Peugeot Citroën, 6LP, 6KPB, 6LP1, 6LPB, que hay 2 millones de LPA, hay 2 millones de versiones, solamente está el micro. El micro es un ST, se puede hacer con el CATAG, haciéndole buteo, que eso lo vamos a ver en su momento también, ¿sí? Para ver computadoras más nuevas. Si bien el apunte se basa en versiones viejas de computadoras de guión, vamos a ver más nuevas. Es el caso donde el código original del vehículo se ha dañado y es necesario reemplazar por otra unidad de control, nueva usada y no dispone de elementos para realizar los procedimientos. Esto ya lo habíamos leído. ¿Qué debemos saber primero? Que ya es la clase que viene arrancamos. Principio de funcionamiento del sistema inmovilizador, que ya lo conocemos. Métodos según unidad de control de motor. Vamos a ir marca por marca y vamos a ir viendo diferentes. Si ustedes quieren sugerir, yo quiero que participen, otra vez les vuelvo a decir, alguna computadora en particular, por ahí en el momento que me la sugieren, no encontramos, no voy a estar buscando en internet en el momento de la clase, porque por ahí lleva mucho tiempo y perdimos la clase buscando y no encontramos nada. Entonces, si usted me dice, bueno, para la clase que viene me gustaría ver qué podemos hacer con tal computadora, pero sea puntual con qué vehículo es eh, y datos de la computadora en particular, si ya la abrieron, ver si trae memoria, si trae micro. Entonces podemos hacerlo un poquito más dinámico el curso. ¿Sí? Igual esto tiene una estructura, pero podemos algunas clases intercalar. Limitaciones e inconvenientes secundarios cuando desinmovilizamos. A veces anda el electroventilador, el aire acondicionado, las herramientas necesarias, que ya estamos viendo más o menos qué es lo que necesitamos. Técnicas de soldado y de soldado. Para el que no sabe, vamos a dedicarnos parte de una clase con diferentes tipos de soldadores. Y lectura y programación de memorias y microprocesadores, que también es muy importante. Por ejemplo, con la que estás a full es con la E83A. Bueno, EDC15C2 no va a haber problema. Si 801 hay con emulador y no sé si podemos trabajar, pero sí vamos a buscar, pues está la CID 801A seguro, y la CID 801 solo, podríamos intentar, o sea, yo ahora voy a tomar nota de esas máquinas. Con el ¿dónde estás? InmoService Tool, un programa que si no lo tienen después se los voy a pasar. A ver, ¿dónde estás? Fotos dice, pero en realidad debe estar el servicio de Vistool, que se lo comió el antivirus, se ve, porque no tiene ni logo, ahí aparece el logo. SID 801. Este programita de Service Tool, muchos ya lo conocen, para el que no lo conoce es uno de los mejorcitos. Si ponen a actualizar en algún momento, chequear nueva versión, te lo actualiza, pero deja de funcionar porque es la versión original. Si acá pongo SID 801, vamos a poner SID solo. Aparece 801 versión 1 InMov, desde la memoria 95C56. A ver, andamos de vuelta para que vean. ¿Sí? Si lo he probado, en la 801 no. Y después desde la flash. Para Peugeot Citroën es exactamente el mismo procedimiento. O sea, acá lo que se hace es cargar
el archivo de la memoria serial, que es una 95C56. Ah, pero no está habilitado. Mirá. Creo que se quiso actualizar y quedó ahí muerto. Entonces, cuando pasan esas cosas, le ponemos, a ver, extraer aquí. Lo va a sobreescribir. Pero es que el archivo original, el ejecutable de ese programa InMove está modificado. Se ve que al estar conectado a internet se quiso actualizar y quedó bloqueado. Entonces lo vamos a poner, ejecutamos como administrador, ponemos que sí, esperamos que abra el programa y vemos que no, sigue bloqueado. Y ahora ya se fue directamente. Así que lo voy a tener que hojar en otra carpeta porque está generando un archivo ahí que es para que no lo clonen, ¿no? Para que no lo craqueen. No, en esta máquina voy a tener que hacer algo para que no suceda. Pero está en la lista, ¿sí? Por ejemplo, esa máquina. Así que bueno, vamos a ir tomando nota de las que necesitan para dedicarle algunas clases a esa. Pues ya les digo, son tantas computadoras, tantas versiones que va a ser muy difícil que veamos todas. Estaríamos un año entero viendo todas las máquinas. Alejandro, estás con la E83. Yo te pasé un archivo. Joaquín pregunta al Astra. ¿Cuál de los Astra? Diésel, gasolina. El off anda de la E83 de Chevrolet también, de Agile principalmente, pero da errores. ¿Querés ver la opción? Porque me hicieron off, pero no me dejaron ver cómo se hacía. Bien, lo vamos a ver. Vamos a ver diferentes procedimientos. Perfecto, Ezequiel. Ya tenés, no funciona en este sistema, tenés que probar en Agile. Ezequiel las clona. Yo me voy a comprar un programador para clonarlas. Programador viejo que trabajaba con puerto paralelo. Pero hoy con el que se hace directamente. Vamos a ver cosas de cómo emparejar un cuadro. Cuando se empareja el cuadro de instrumentos con la E83, cómo es el procedimiento. Eso tenemos información. Y Santiago FS200. FC200, perdón. Bien, vamos a ver. Si hay algunos aparatos o programas que yo no conozco. Y bueno, estaría bueno. Chevrolet Aveo, la MR140, sí. Ah, claro. Sí, sí. El puerto paralelo anda bien, sí lo tenía. Quedó en Argentina. Quedó abandonado en una estantería en Argentina. Lo vendía a la gente de... ¿cómo se llamaba Rodrigo? Creo. De Inmolab. Sí, Inmolab. Mirá vos, FC200, no lo conozco. Lo vamos a investigar. Muy bien. ¿De dónde sos, Santiago? De República Dominicana. Sí, a Argentina y a España no nos llegó la FC200. Ah, mira vos.
Lo que pasa con la E83. Bueno, la... Ah, el FC200 es caro. Sí, sí, es un programador. Bueno, señores, los dejo entonces hasta la próxima clase. Después vamos a ver, Alejandro, a ver qué pasa con los archivos estos InMov. ¿Sí? El FC200 es un clon del Magic y chino. Perfecto. Señores,